Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Gracias a Dios, hermanos, por estar aquí en esta mañana, en este día, en la casa del Señor. Creo que estamos alegres, hermanos. Sí, hermanos, a pesar de oír que a veces hay algunas dificultades, sin embargo, al estar en la casa del Señor, hermanos, por estar en la presencia del Señor, estamos contentos, porque hay fe en que el Señor va a hacer cualquier obra, ¿verdad? Que Él, dentro de su voluntad, Él está viendo nuestras necesidades. Gracias a Dios por ello, hermanos. Y en esta mañana, hermanos, quiero hablar de un tema que es permanente. Al oír que hay planes para el próximo año de poner mucho énfasis en evangelización. Parece que nuestro hermano pastor ha estado hablando últimamente acerca de eso. Es uno de los planes del próximo año. Pues hay en la palabra de Dios un tema que habla en Hechos capítulo 18. Hay un pasaje de la palabra de Dios que nos habla, hermanos, acerca de nuestra actitud con relación a la proclamación de la palabra de Dios. Y esta es una de las cosas del que quiero que hablemos. Quizá va a ser de algún modo sencillo, pero esperemos que ayude para que comencemos a hacer un trabajo con alegría, con gusto. Acabo de oír algo que dijo una hermana hace rato en la acción de gracias. Dijo: doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad y el gozo de compartir su palabra. ¿Verdad? Qué bonito se oye cuando se dice: me gozo en compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios porque hay esa actitud de gozo al llevar el mensaje del Señor. Quiero que abramos nuestras Biblias, pues, en Hechos capítulo 18. Vamos a leer, hermanos, del verso 1 al 11. Hechos capítulo 18, del verso 1 al 11. ¿Ya estará listo, hermanos? Amén. Les voy a invitar a que leamos alternado y el verso 11 lo leemos juntos, ¿sí? Yo leo uno y ustedes otro. Dice la palabra del Señor así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles.
todos hermanos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, en muchas ocasiones hemos hablado de la predicación del Evangelio, casi en todos los mensajes que escuchamos, siempre vamos a tocar el tema de el anuncio de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Yo estaba pensando cuando estaba estudiando un poco acerca de esto para este mensaje, decía, los que estamos dentro del templo, todos los domingos recibimos un mensaje, a veces los miércoles también, los viernes cuando hay reunión de varones o cuando hay reunión de jóvenes, estamos recibiendo alimento constante de la palabra de Dios y nos formamos una idea que todo esto es muy bueno y vamos obteniendo conocimientos de la palabra de Dios. Pero ¿qué de los que están allá afuera? Los que no leen la Biblia, los que no van a una iglesia, saben muy poco de la palabra de Dios, muy poco. Hay algunos que sí leen la Biblia y quizá algunos, como lo hemos escuchado, algunos leen, pero no entienden. Tenemos el ejemplo del etíope, ¿verdad? ¿Cómo puedo entender si alguien no me lo explica? Entonces, todas estas cosas nos hacen ver que hay necesidades no cubiertas, ¿verdad? Entonces, el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, una de las características de su andar para dar a conocer, como dice la palabra de Dios, el Evangelio del reino, la buena noticia del reino de Dios, desarrollaba una actividad. Si nosotros vamos a Mateo 9:35, que es el pasaje que mejor define qué era lo que hacía Jesús, qué era lo que hacía el Señor. Es más, vamos a leerlo para que vean ustedes. Mateo 9:35 nos dice cómo le hacía el Señor para abarcar lo más que se podía, no solo sus amigos, no solo conocidos, pero vean lo que dice la palabra del Señor. Si ya lo tienen por ahí, dice, hermanos, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alguno me dirá, bueno, pues en aquel tiempo no había otros medios, tenía que andar caminando. Sí, hay que usar los medios que tenemos en la actualidad, todos los que son lícitos, todos los que son buenos para proclamar la palabra del Señor. Pero no hay como ir personalmente y estar frente a las personas, establecer una relación con ellos. Y el ejemplo nos lo dio el Señor. No importa cuánto tiempo pase y cuántos medios haya para publicar una noticia. Hay por ahí un personaje que dice, no me acuerdo bien lo que dice. Qué bueno que estoy en el tiempo de las redes sociales, ¿verdad? Las benditas redes sociales, algo así dice, ¿verdad? Pero bueno, está bien todo eso, ¿verdad? Pero no hay como ir. Me llama mucho la atención, recorría, era el método que el Señor usaba. Es bueno hablar con nuestros amigos, los que están cerca, compañeros de trabajo, vecinos. No se está diciendo que no se deba hacer, se debe hacer eso. Pero los que no conocemos, los que no están en relación con nosotros, ellos también tienen grandes necesidades y el Señor quiere que sean alcanzados también, que oigan la noticia. Entonces es muy importante. Encontramos aquí a un apóstol Pablo, es lo que estamos leyendo en capítulo 18 de Hechos, un hombre preocupado por la predicación del Evangelio,
un hombre preocupado porque la buena noticia llegue a todos lados. ¿Sí se acuerdan ustedes por qué llegó Pablo a Corinto? A Atenas. ¿Sí se acuerdan por qué llegó a Atenas? Porque hubo un alboroto en Tesalónica y tuvo que salir huyendo. De noche se metió en un barco en el que salía para Atenas y llegó hasta Atenas y solo, mientras los demás hermanos se quedaron allá para apaciguar un poquito el problema y consolar a los hermanos. Por eso es que cuando comienza el verso 18, en el capítulo 18, comienza, dice, después de estas cosas, de estar en Atenas hablándoles del Dios no conocido, vean, siempre aprovechaba la oportunidad del apóstol Pablo. ¿De dónde aprendió ese ejemplo? De nuestro Señor Jesucristo. No desperdiciaba el tiempo el Señor Jesucristo. Yo no sé ustedes cómo se imaginan al Señor. ¿Cómo se imaginan al Señor que andaba cuando andaba con sus discípulos? A veces los pastores, cuando andamos juntos, nos gusta andar riendo, uno que otro chiste que dice un hermano. Todavía el domingo pasado oíamos por ahí algunas cositas, ¿verdad?, que nos hacían reír desde que el hermano decía desde aquí, desde el púlpito, ¿verdad?, nuestro hermano de Chile. Bueno, hermanos, a veces así es, pero ¿cómo se imagina el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Bondadoso, alegre, también, ¿verdad? Amoroso el Señor, cariñoso, ¿verdad? Consolando siempre, buscando ayudar, ¿verdad? Y yo creo que sí, ¿verdad? Qué bonito pues era caminar con el Señor, andar con el Señor, ¿verdad? Comprensivo también, porque parece que no, pero al leer la Biblia vamos a encontrar que varios de sus discípulos hacían cosas indebidas, que no era muy correcto, pero el Señor les ayudaba a corregir lo que no hacían bien. Entonces, es importante a veces pensar esto. ¿Cómo somos nosotros? ¿En quién vamos a copiar? ¿A quién vamos a seguir? Dice el apóstol Pablo, imitad a nuestro Señor Jesucristo, imitadme también a mí. ¿Por qué decía el apóstol, imítenme a mí? Porque yo imito a Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, gracias a Dios por ello. El apóstol Pablo llegó a Corinto. ¿Y qué fue lo primero que hizo al llegar? Buscar una sinagoga. ¿Por qué una sinagoga? Porque eran paisanos suyos, judíos los que estaban ahí. Porque conocían de la Biblia lo que era el Antiguo Testamento. Él también conocía muy bien eso. Entonces, decía un hermano, ¿quién dijo ahorita? El hermano Javier, creo, dijo ahorita, cuando está uno en un lugar desconocido, hasta un malestar estomacal se exacerba. ¿Por qué? Porque no sabe ni cómo ni dónde ir, ¿verdad? Y más si no conoce el idioma. Sí es cierto. El apóstol Pablo pues aprovechaba todas estas cosas. ¿Con quién voy a acercarme? Con los que conozco. Conozco las costumbres de los judíos, conozco en qué creen, ya sé cómo actúan. Primero voy a llegar con ellos. Me va a servir para ayudarme a extenderme en el lugar, ¿verdad? Había un propósito. Es más, hermanos, a veces esto suena a lo mejor hasta que eso no tiene importancia, es muy sencillo. Sí es sencillo, hermanos. Digo, sí es importante. ¿Qué pasaría si ustedes llegan a alguna... Vamos, ¿quién de aquí es de un lugar que se llama Escolásticas? Me viene a la cabeza. Acá por Huimilpan. ¿Quién? No, ¿quién es de allá?
Nadie, ¿verdad? Si ustedes quieren llegar ahí y establecer una obra en ese lugar, ¿cómo le harían? Así es, ¿verdad? El transporte a lo mejor, si no tiene coche, pero ¿cómo llegar y comenzar ahí en ese lugar? A veces hay que conocer algunas cosas del lugar. Eso es importante. ¿Sabían ustedes que los hermanos misioneros que se van a otros países primero tienen que recabar una serie de información antes de irse? A veces hasta tienen que hacer viajes de exploración. Estoy pensando en los hermanos que están en Jordania, en Irak. Hay hermanos que nosotros conocemos que vinieron a despedirse aquí antes de la pandemia porque se iban a ir para allá. Matrimonio muy joven, estoy pensando ahorita en este matrimonio. Están allá donde está el conflicto ahora. ¿Qué estará pasando con ellos? Es difícil, hermano. Bien, hay muchas cosas que conocer. Hay que saber que, por ejemplo, ahí escolásticas, ¿a qué se dedica la gente? Eso, ¿verdad? Es una actividad de artesanías, de piedra, de todas esas cosas, ¿verdad? Y esa es una fuente de ingreso de la gente. ¿De qué otra cosa vive la gente ahí? Muchos hombres se van a Estados Unidos, ¿verdad? Y hay una población grande de adultos. Te digo porque nosotros conocemos allá ese rumbo. Bien, el apóstol Pablo era así. Nuestro Señor Jesucristo enviaba a sus discípulos a conocer el lugar antes de pasar por ahí, y también para decirle que se acercaba el Cristo, el que ellos estaban esperando. Siempre hay que utilizar un recurso para hacer las cosas. Cuando ustedes van a presentar una entrevista de trabajo, ¿qué hacen? Obtener toda la información que se requiere para llegar preparados. Cuando vamos a presentar algún examen, lo mismo hay que prepararse. Entonces, hermanos, para predicar la palabra de Dios, para llevar la noticia del Evangelio, hay que prepararse. Hay que adoptar una actitud de esmero, de esfuerzo, por conocer lo más que se pueda primero del mensaje que vamos a predicar. No queramos ir a hacer un buen trabajo si no conocemos bien de qué vamos a hablar. El mensaje que vamos a llevar debe ser fluido en nuestro lenguaje. Debe estar presente en nuestra mente. Que sepamos cómo decirlo bien. De modo que las personas que no conocen nada de eso, lo puedan entender bien. Aquí entre nosotros, aunque no digamos completo el verso que estamos diciendo, sí, ya sé, ¿verdad? Sí, hermano, se encuentra allá en Mateo 5:8, ¿verdad? Si estamos diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán a Dios, ¿verdad? Y si no podemos terminar el verso, yo me lo sé completo. Muy conocido, hermanos. Pero ustedes creen que los que están allá afuera saben eso? No, hermanos. Y eso es algo que nosotros no tomamos en cuenta. Pero si usted dice, bueno, si no conocen nada, cualquier cosa que les diga van a creer. No es así, no es tan sencillo. Entre mejor nos preparemos es mejor. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo con relación a su preparación? ¿Se acuerdan? Procura con diligencia, ¿qué? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Al ratito más adelante vamos a ver que una de las cosas
que impiden a los hermanos hablar es que les da vergüenza. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo pues llegó a Corinto y él luego sabía, a través de la evangelización, a través de la plática con las gentes, vamos a dar a conocer la palabra del Señor. Por eso encontramos, hermanos, que en el verso 5, vean ustedes, vean cómo el apóstol Pablo hacía todo el esfuerzo, hermanos, de proclamar la palabra del Señor. Y en el verso 5, capítulo 18 de Hechos, verso 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es que igual que ahora, no toda la gente está dispuesta a aceptar solo a Jesucristo como el único camino. Ustedes saben cuando hemos ido a testificar, pero yo creo en fulana de tal, ¿verdad? Y ahí tienen la imagen tremenda ahí que, ¿sí? Y aunque no nos lo diga, al tenerlo ahí ya sabemos que creen en eso. Y si les hablas solamente de Cristo, hay una expresión que usan, no sé si usted lo ha escuchado: la Virgen primero. La Virgen por delante. Entonces, hermanos, es importante que así como el apóstol Pablo se esforzaba por enseñarle a los judíos Jesús, el que ya murió en la cruz, ese es el Cristo. La palabra Cristo significa el enviado. Ese es el que Dios envió para venir a traernos este mensaje, para traer salvación, para dar su vida, para que tengamos salvación. Aunque este mensaje es muy sencillo para nosotros, no para el mundo. El mundo sin Cristo no lo entiende muy bien. Es por eso que debemos tener paciencia. Y no solo paciencia para explicar la palabra, hacer el trabajo constante, repetidamente, visitar a las personas. Por ahí me decía el hermano Javier, ¿quién? El hermano Néstor, que estadísticamente para que alguien realmente se entregue a Cristo, ¿cuántas visitas requieren, hermano? De 5 a 7 visitas. Y a veces hasta más, a mí me ha tocado. A veces hasta más. Les cuento algo, que esto pasó aquí pasó con nosotros. Venía una hermana aquí, y viene todavía la hermana. Ella era fiel en su asistencia, fue de las primeras que comenzaron a venir aquí, desde que aquí era puro cerro, y que apenas pusimos la primera piedra, la hermana ya venía. Bueno, y venía su esposo, y al principio la dejaba por allá como a media cuadra, por allá se paraba el hombre en la camioneta, y después con el tiempo ya se acercó un poquito más, ya estaba por acá y después ya con el tiempo ya se paraba aquí en la puerta, ¿verdad? Y más adelante, después de algún tiempo, pasaba y se ponía ahí en la puerta, bajaba de la camioneta y estaba escuchando, ¿verdad? Y algunas veces ya después entraba aquí. Pero ¿saben cuánto tiempo estuvo así? ¿Cuánto se imaginan ustedes? 6 meses hasta que entró con confianza. ¿Cuánto? ¿Quién da más, como dicen? ¿Cuánto? No, mi hermano. Pero ¿sabe una cosa? Déjenme, no, ese hecho nos dio una lección a nosotros. Pero nos dio una lección como ustedes no se imaginan.
Y es que hay una cosa, pasado un tiempo de estar luchando, a veces viene el cansancio en uno. Dice, no, pues ya no se hizo nada, ya no quiere, no. ¿Sabe cuántos años estuvimos orando, buscándole la forma para que entendiera? Porque el hombre era de ideología muy comunista, venía con ideas muchas. Y venía de otro país huyendo porque tuvo problemas allá con el gobierno. Bueno, no lo hago más largo. 20 años. Y deje de decirle, cuando él venía, no todo es negativo. Después, cuando ya agarró confianza, ya, entonces, cuando diseñamos esto, él fue el que nos dijo cómo hacer las cosas, qué proporción de varilla, de cemento, de esto y del otro, cómo hacer las cosas. Él tuvo parte en esto. Él fue el que nos dijo eso. Pero nos decía, me decía a mí, pero usted qué gana con hacer esto. Decía, yo veo que aquí no le pagan nada. Al contrario, tiene que dar. Y me repetía eso. Pero cuando él se convirtió a Cristo después de 20 años, hermanos, antes él era un hombre muy callado, y lo sigue siendo en cierta medida, pero muy callado, no fácil que establezca una comunicación con un desconocido. Después con los hermanos sí, porque ya ha estado aquí, ustedes han platicado con él, y entonces y se ha vuelto platicador. Pero cuando él aceptó a Cristo como Salvador, al día siguiente de haberse convertido, hermanos, se puso de pie ahí, hasta se me hizo raro. Nunca hablaba aquí en público, pero se puso de pie. Yo quiero decir algo. Anoche yo estaba orando y yo leyendo mi Biblia. Sentí que como que algo entró aquí, me llegó hasta los pies. Me acuerdo que así lo decía. Yo quiero decirle que en ese momento yo entregué mi vida a Cristo. Mire nada más, hermano. Por eso yo les pido que no dejemos de orar, hermano, por la salvación de los perdidos. Él no estaba no estaba oyendo un mensaje cuando entregó su vida a Cristo. No vino un predicador extranjero de por allá que le habló muy bonito, ¿no? Yo mismo, hermano, cuando me convertí a Cristo, ya había oído muchos mensajes, pero yo entregué mi vida a Cristo cuando oí a un hermano, un campesino, un hermano que trabajaba en el campo, decir la palabra de Dios. Esa tarde no estaba el pastor de la iglesia, la misioncita donde me convertí, no estaba, y ese hermano predicó. Yo ni pensé que iba a entregar mi vida ese día, pero fue ahí donde vean cómo el Señor usa a los cristianos, de veras. Es por eso que yo te digo, no te menosprecies, no pienses que solo los pastores, los misioneros o los que van encorbatados, no, mi hermano, no. El apóstol Pablo llegó. ¿A dónde creen ustedes que se dirigía más el apóstol Pablo aparte de las sinagogas? A las calles, a los mercados, hermanos, donde había gente. Ahí, es que eso era lo más importante, la gente. No importa que tú llegues a Nueva York y voltees para arriba y esos edificios se van a venir sobre mí. Eso no es lo que importa. Siguen siendo piedras más ordenadas ahí. Pero ¿qué es lo más importante que hay ahí? La gente que está ahí. Eso es lo más importante.
esa gente tiene muchas necesidades. Y muchos se han ido para allá para tratar de resolver sus problemas, sus necesidades. Pero hermanos, sigamos con el tema. El apóstol Pablo estaba haciendo un trabajo constante, entregado, dice aquí, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Uno de los problemas que tenemos en nuestras iglesias es que yo tengo mucho trabajo. Si supieran que entro a las 8 de la mañana y salgo a las 8 de la noche, y luego ya llego bien cansado, y luego con el tráfico que hay por aquí, ¿cómo nos va, verdad? Para ir allá nos ha tocado que de pie de la cuesta hasta acá hemos hecho hasta 1 hora y media, y dicen los hermanos que allá en el DF hasta 2-3 horas hacen, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí hay ocupaciones, sí tenemos necesidades, pero es importante que nosotros pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, debo hacer el trabajo de la proclamación del Evangelio, aunque tenga muchas necesidades. Miren, hermanos, no es vanagloriarse, no es hacerse víctima tampoco ni nada. Pero el Señor nos pasó a nosotros por etapas muy difíciles, por donde pasamos predicando la palabra del Señor. De veras, a veces hasta daría pena contarlo, pero nunca dejamos de predicar el mensaje del Señor. Es importante, pues, vean el apóstol Pablo predicando la palabra de Dios constante y fervientemente. Es la tarea permanente de la iglesia. Yo sé que hay hermanos que pueden pensar en poner bonito aquí, que bueno, está bien esto, ¿verdad? Y hasta pensar en un piso bonito por ahí, qué bueno, no voy en contra de eso, está bien. Pero hay algo más importante que debe llegar a la gente, el mensaje. Y ese es trabajo de la iglesia. No solo es el trabajo del pastor, del misionero que se prepara en un instituto y se va a un campo. No, hermanos, ahorita vamos a ver qué importante es el apoyo que los hermanos que asisten regularmente a las iglesias puedan dar al pastor. Vamos a ver. Estos hermanos de las iglesias, hermanos, que no están dedicados a la predicación del Evangelio, son colaboradores. ¿A qué creen ustedes que llegaron Silas y Timoteo a Corinto? A apoyar el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo. ¿Y cómo creen ustedes que influye en el estado de ánimo de Pablo? Porque llegó solo, llegó prácticamente huyendo. Pero vienen los hermanos, ¿verdad? Vienen los hermanos. Y algunos que creyeron en el lugar, en Corinto, así lo dice, pero aún así, precisamente el asunto importante es que el apóstol Pablo se desanimó en ese lugar. Por eso es que el Señor le dice, habla y no calles. Vean ustedes cómo dice el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles. ¿Qué fue lo que pasó? Si lo dice el Señor, es porque el apóstol Pablo dejó de predicar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el verso 6, los judíos se opusieron y estuvieron a punto de hacer otro alboroto como lo hicieron en Tesalónica. Dice el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿se dan cuenta, hermanos? Y Pablo dijo, aquí va a haber otro problema, como lo hubo en Éfeso, como lo hubo en Tesalónica y en muchos otros lugares. ¿Se acuerdan lo que pasó en Listra, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó en Listra con Pablo? Levanten la mano. No,
hermanos? Nada más uno. En Listra. En Listra. Un lugar llamado Listra. ¿No saben lo que pasó con Pablo? Hermanos, les voy a... Volteen la hoja atrás y No, ahorita no lo hagan, en su casa lo hacen. Déjame, es una tarea. Pero mire, hermano, llegaron el apóstol Pablo, llegaron a Iconio y a Listra. Esos dos lugares parece que estaban cerca, ¿verdad? Y entonces, un hombre de Listra estaba paralítico. Y entonces el apóstol Pablo oró por él. Y el hombre se levantó. Y la gente lo vio. Y se amontonó mucha gente. Y empezaron a decir: dioses en forma de hombres han venido a nosotros. Vamos a honrarlos. Traigan toros, traigan esto y traigan el otro. Vamos a rendirle honores, vamos a darle honra. Y Pablo se lanzó, así dice, hacia la gente. No hagan eso. Precisamente lo que venimos diciéndoles es que no hagan esas cosas de rendirle honores a los seres humanos, a las creaciones. No, hay que rendirle honor al Creador. De eso venimos predicando, que hay un solo Salvador, que es Cristo. Todo estaba muy bien, se apaciguó la gente y Pablo ya estaba contento. Pero que van llegando los judíos que se oponían a la predicación del mensaje de Cristo. Hicieron otro alboroto ahí en Listra, y déjame decirle que golpearon tanto al apóstol Pablo que lo creyeron muerto. Y fueron y lo tiraron a la orilla de la ciudad en un basurero, creyendo que estaba muerto. Pero vinieron unos hermanos de Iconio, yo creo venían a apoyar también. Fueron, lo rescataron, le curaron. No estaba muerto, gracias a Dios. Y el apóstol Pablo pasó por todas estas cosas. Pero quiero decirte, si acaso te asusta oír esto de que predicar el evangelio produce problemas, pues sí, pero hay una cosa que te quiero decir. Vale la pena pasar por estas dificultades. Vale la pena, hermano. Cualquier cosa que nos pueda pasar por la predicación del evangelio, hermanos, vale la pena sufrirlo. Pero no siempre es así. No creas que todos los días van a estarte maltratando. Pero el Señor te da su promesa de estar presente en tu vida. Pero el apóstol Pablo cobró ánimo al llegar Silas y Timoteo y comenzaron a predicar el evangelio, a evangelizar. Vean ustedes, es importante mantener una actitud de gozo, de ánimo. Por eso estamos orando por los hermanos que van predicando. Si tú, hermano, te vas, bueno, me estoy acordando otra vez porque fue lo que mencioné. Si tú dices, mi hermano, yo me quiero ir a escolásticas allá, ¿verdad? Vamos a orar por ti, hermano. A lo mejor, como está aquí cerquita, ¿cómo cuántos? ¿Unos 20 minutos? 25 minutos, ¿verdad? Y te acompañamos, hermano, para que no vayas solo. Qué importante es eso. Pero si tú ya tienes un conocido en el lugar, bueno, te sientes con más confianza llegar allá con un amigo, con una persona que conoces. Y más si esa persona está de acuerdo contigo en oír la palabra. Mira, ya tienes una base ahí donde llegar y dar un estudio a la familia. Parece que no, pero un pequeño grupo ya ahí, una familia, hermano, es como decir, ya hay una base ahí en el lugar. Sí, ya tengo con quién llegar ahí.
Y ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace lo mismo. Hablaba en un auditorio, muchos se opusieron, hubo un alboroto, pero algunos creyeron. Si no, vean lo que la palabra del Señor dice aquí. Y saliendo de allí, del lugar donde estaba predicando con todos los judíos y las gentes que estaban ahí, verso 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y vean ustedes, y Crispo, otro que se convirtió, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Miren, qué gozo, hermano, qué gozo. Hay quienes sí se oponen, pero hay quienes van a creer. Sí, hermano, así es la obra del Señor. De modo que no puedes mantener una actitud negativa. La gente no quiere, la gente no busca a Dios, la gente... Claro que no. En el tiempo de Cristo así era. No todos querían oír, y no todos los que seguían a Jesús iban hambrientos del mensaje. Llevaban otros propósitos. Algunos querían ver milagros, otros querían ver qué de comida, otros querían ser sanados. Por cierto que me viene a la mente aquellos 10 leprosos. ¿Fueron sanados los 10? Sí. ¿Cuántos regresaron? Bueno, hermano, pues así es nuestro trabajo en el campo. A lo mejor estamos orando por una familia que tiene enfermos y que a lo mejor esa familia nunca se va a convertir a Cristo. Pero el Señor a eso nos mandó. ¿Y qué dice en Mateo 9:35 donde leímos? Recorría el Señor todos esos aldeas, ciudades, sanando a los enfermos. Y aún así no creyeron en el Señor. Pero hay que hacerlo, mi hermano. Eso es testimonio para el mundo de que aquí hay un lugar en donde pueden expresar sus temores, sus inquietudes, pedir ayuda a nuestros hermanos. Oren por mí, porque mi esposo, mire, anda en esto, anda mal y tenemos problemas y vamos a orar por ellos, hermano. Esa mujer está clamando, está sufriendo. Yo a veces he pensado, cuando oigo alguna noticia, alguna cosa, ¿cuántos niños no están siendo maltratados en este momento? ¿O cuántas mujeres no están siendo lastimadas? Es lamentable, es triste. Pero a veces lo más triste es que hay hogares de hermanos que están en la iglesia que también tienen dificultades porque no son capaces de doblegar su carácter ante Cristo Jesús. No comen a gusto porque están peleados. Van a algún lugar, regresan enojados. Bueno, hermanos, pero miren, déjame decirles una cosa. Los pastores y misioneros, esto va con el fin de prepararnos, hermanos. Ahora que no está nuestro hermano pastor aquí, yo aprovecho, para que lo digamos con libertad. Los pastores, los misioneros, se regocijan al ver que la iglesia tiene una actitud positiva hacia el trabajo en la obra del Señor. Cuando la iglesia dice, hermano, los hermanos dicen, estoy testificando allá, mire, traje a esta persona. Yo me fijo en esas cosas. Hace unas semanas, una hermana que está aquí presente, y están aquí,
¿verdad? Dijo, traigo a mi amiga, traigo aquí a... Qué bueno significa que hay el deseo de que sus vecinos, su amiga, crean en Cristo Jesús. Está ocupada en eso. Si esos son los hermanos que se congregan aquí, ¿qué creen ustedes que piensa un pastor, un misionero, cuando ve que los hermanos están ocupados en su tiempo, en la semana, predicando el Evangelio, repartiendo folletos, llevando Nuevos Testamentos? ¿Han pensado ustedes qué siente, qué piensa el pastor? ¿O no lo han pensado? Voy a poner el ejemplo. Nosotros como papás siempre estamos buscando proveer a nuestros hijos, los que están todavía con nosotros, bueno, y aún los que no están. Pero ¿qué pasa cuando un hijo dice, papá, así, sin que haya algún motivo especial, mira, te traje este dulcito que yo sé que te gusta, mira, papá o mamá? ¿Qué sentimos? ¿Acaso necesitamos que traiga un coche último modelo ahí para sentirnos contentos? No, hermanos. Yo no sé si el dulcito le costó 5 pesos o 10 pesos. Pero qué contentos nos sentimos. Si llega, mira, vi estos calcetines que estaban muy bonitos. A lo mejor ahora que hace frío, para que te los pongas en las noches por ahí, para que no se enfríen tus pies. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué está pensando en nosotros? ¿Qué quiere nuestro bienestar? ¿Qué creen que piensa un pastor de su iglesia? ¿Te acercas a tu pastor? ¿Les das palabras de motivación? ¿Le llamaste antes de empezar el viaje? ¿Cuántos llamaron esta vez para desearle que el hermano le vaya bien allá en su viaje? ¿No le llamaron? ¿No? Miren, hermanos, son detalles que yo quiero decirles a ustedes que es importante. Porque el hermano pastor siempre está todos los domingos dándonos, ¿o no, hermano? Y no solo los domingos, a veces entre semana ahí está dando mensajes de motivación, de apoyo, oración y un montón de cosas, hermanos. Pero ¿qué hacemos nosotros de allá para acá? ¿Qué hacemos? La otra, ¿ustedes creen que no lo necesitan? Sí lo necesita, mi hermano, porque es de carne y hueso, hermanos. No te dé pena hacerlo, de veras. Yo estoy seguro que, porque los siervos de Dios somos así, no creen ustedes que, porque yo conozco cualquier cosita, hermanos. Es más, ¿cuántos conocen? No voy a hacer comercial, pero porque esos me gustan a mí. Hay un dulce que se llama Gloria. ¿Sí lo han visto? Bueno, pues hasta un dulce de esos, hermanos, que le traiga un día, ¿verdad? Bueno, afortunadamente el hermano come dulce, ¿verdad? No es diabético, ¿verdad? Pero si fuera así, invítele un té verde, ¿verdad? Bueno, hermanos, a veces se oye muy sencillo esto y a veces dice, ¿por qué el hermano predica estas cosas? Pero hermanos, es difícil decirle a cada uno en particular a veces, y es bueno decirlos. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque el apóstol Pablo se regocijó, porque el hombre tiene temores en el campo de batalla también. Estoy pensando en mis hermanos en Cisjordania, allá está un hermano. Y el hermano pastor nos mencionó otro, ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro hermano? ¿Gilberto o Heriberto?
Heriberto también está allá. ¿Ustedes creen que esos hermanos no están ahorita con mucho temor? Sí, hermanos. Y oremos por ellos, de veras oremos por ellos. Y demos nuestras ofrendas, las ofrendas para enviarle a estos hermanos. Por lo menos que pueda faltarle de parte de nosotros es alimento, hermanos, oraciones. De veras, el pastor, el misionero, el hermano que incluso que salga de aquí, de entre ustedes, para ir a testificar, no sé si es Ahuimilpan, Amealco, Pedro Escobedo, donde sea, hermano, necesita apoyo. El apóstol Pablo estaba recibiendo ese apoyo y se alegró mucho de que los hermanos llegaran. El mensaje que predicamos. Detalles que estoy dando de cómo hacer la obra del Señor. El mensaje que predicamos. En mi caminar como siervo de Dios, una de las cosas que he visto que no les queda muy claro a algunos hermanos es el mensaje que llevan. Hermano, pero ¿qué les digo? Y ya fui una vez, ¿y ahora qué le digo la siguiente vez? Caramba, como que no está muy claro eso. Pero yo te voy a decir una cosa. Por allá cuando visitábamos un lugar que se llama Coroneo, teníamos una misión allá, y otro lugar que se llama Paseo. Bueno, eso ya tiene años. Las hermanas venían aquí, nosotros íbamos allá, pero habían unas hermanas, una en Coroneo y otra en Paseo. Si viera qué bien guisaban los frijoles. Una guisaba muy rico los frijoles y la otra guisaba muy rico los nopalitos. De modo que no necesitaba uno carne prácticamente, con que hubiera eso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estas hermanas hacían muy bien esas cosas? Lo hacían constantemente, lo perfeccionaron. ¿Qué tenemos que hacer para llevar un mensaje entendible, un mensaje claro, que sea fluido en nuestro lenguaje, que lo manejemos bien? ¿Qué tenemos que hacer? Constantemente practicarlo, hermanos. Pero déjenme darles algunos pequeños detalles. El mensaje central del Evangelio es Cristo Jesús. No te preocupes por filosofías allá y y el otro. No. Si apenas estás empezando a querer llevar el Evangelio, no te metas en tantos detalles. ¿Qué es el mensaje central? Vean ustedes el verso que habla acerca de eso. El verso 5. Dice que estaba Pablo enteramente predicando la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Habla de Cristo. Eso es lo que vas a llevar como mensaje. Pero dice, de Cristo, ¿pero qué? Su obra desde su nacimiento. Empápate todo lo que puedas de su nacimiento. Aprende a través de la Biblia, contextos de la Biblia, de que solo su concepción fue obra del Espíritu Santo, pero su nacimiento fue un nacimiento normal, que duró 9 meses y días el embarazo de María. Si tú conoces eso a través de la Biblia,
Vas a poder hablar correctamente con la gente que dice, no, ella siempre permaneció virgen porque Jesús, yo no sé de dónde nació Jesús, si por el pulmón o por la clavícula o por dónde salió. No, Jesús nació normal, por donde nacen todos los niños. Tan es así que María estuvo en un periodo de purificación y llegado el tiempo de presentarse en el templo para ofrecer una ofrenda, para decir que ya estaba limpia, lo hizo. ¿Por qué tenía que hacerlo si no hubiera sido así? ¿Era una simulación, una mentira? No, claro que no. Pero si tú sabes bien eso con los textos de la Biblia, vas a hablar con libertad, tu lenguaje va a ser abierto, con seguridad. Desde su concepción, su nacimiento. ¿Qué más? Su obra, su ministerio. ¿Qué anduvo haciendo el Señor? ¿Cuál era su mensaje central? ¿Cuál era el mensaje central del Señor? El reino de los cielos se ha acercado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así predicaba en la casa de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Eso. El mismo nombre Jesús, la misma palabra Jesús, significa Salvador. Esa fue su función más importante al venir a la tierra, y eso tienes que conocerlo. Por eso te decía, no te vayas por muchos lados, conoce desde el nacimiento, desde la concepción, conoce su obra. ¿Qué anduvo haciendo? Recorriendo las aldeas, las ciudades, a veces a pie, a veces en carretas, a veces en lanchas, ¿cómo se dice? Barcas, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Pero no se detenía todos los días. Si alguno piensa que el Señor no se cansaba, está equivocado. ¿Se acuerdan cuando llegó a Samaria, ahí junto al pozo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Aunque no lo leamos. Si alguien recuerda que dice, ¿por qué el Señor se quedó ahí y no fue con sus discípulos a comprar comida? ¿Por qué? Porque estaba muy cansado de andar caminando. Ah, pero él era Cristo, no se cansaba. Pues sí, hermano, sí se cansaba. ¿Comía el Señor también? A veces me pongo a pensar, si Él siendo el Cristo, Él siendo Dios vino aquí, vino a cansarse, aquí me quedo, aquí me siento en esta piedra. Ustedes vayan a conseguir comida, aquí los espero, estoy muy cansado. ¿Qué tanto nos hemos cansado nosotros por ir a predicar el Evangelio? ¿Sí lo hemos hecho? ¿Nos hemos cansado mucho? ¿Nos hemos desvelado? ¿Hemos dejado de comer por eso? Por eso les dije desde el principio, las cositas de las que vamos a hablar hoy, es como una especie de preparación para que llegado el momento y que nuestro hermano, quien sea hermano, nosotros mismos, porque estamos saliendo los sábados cada 15 días a llevar folletos, Nuevos Testamentos, estamos llevando, hermano. Algunos hermanos nos han acompañado, pero muy pocos, hermano. Es por eso que yo te pido que tú pienses en lo que estás haciendo. Al no estar presente, al no ir a llevar el mensaje del Señor, le estás diciendo al Señor, no me interesa, no tengo tiempo, tengo cosas más importantes que hacer. Yo andar por las calles, como dijo alguien, una vez me dijo alguien, dijo, yo ir por las calles tocando puertas,
No. Bueno. Pero algo le estás diciendo al Señor. ¿Qué más debes conocer? Dijimos de su obra. Debes conocer lo más que se pueda de su muerte. Porque ese es un punto central. Para que conozcas el verdadero propósito de la muerte de Cristo. Porque la gente te va a decir, si usted le pregunta, ¿sabe por qué vino a morir Cristo? Sí, a enseñarnos a morir. Así dicen muchos, para enseñarnos a morir. Un día, no sé si mi esposa le dijo a alguien o yo mismo le dije, bueno, entonces usted va a morir como Cristo, crucificado. Hermano, pero era un conocido, ¿verdad? Bueno, pero conoce lo más que puedas sobre su muerte. Porque al conocer claros el asunto de su muerte, ¿qué fue todos los momentos que pasó antes, durante y después de su muerte? Eso te va a dar seguridad al hablar del mensaje. ¿Qué más debes hablar? ¿De qué más? De conocer. De su resurrección. Lo más que puedas de su resurrección. ¿Por qué? Porque eso es algo importantísimo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Nomás, como diciendo, nomás le estamos dando a tole con el dedo. Engañándolos, pues. Conoce lo más que puedas. Enfócate en eso. ¿Quieres conocer bien de Jesucristo? Lee el Evangelio de Lucas, los Evangelios. De ahí te va a mandar a otros textos. ¿De qué otra cosa debes conocer? De la segunda venida. No puedes estar predicando un mensaje, vamos a ser salvos, Cristo murió, esto, lo otro, que ya resucitó y ya, bueno, adiós, Dios te bendiga, ya me voy. Va a decir, caray, ¿y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Tienes que hablarle de la segunda venida, que Cristo viene otra vez, viene a recoger la cosecha. Y hay que estar preparados para eso. Eso. Hay que enseñarle que hay un propósito de todo esto que estamos haciendo. Cristo viene otra vez. Y si alguien que está aquí pregunta, o no está aquí, pero se lo dicen por si llegara a preguntar, ¿por qué? Porque esto es algo que preguntan las gentes. ¿Por qué ven todos los domingos al templo? A mí me lo han dicho. ¿Pero por qué todos los domingos al templo? Ellos no lo saben. Pero nosotros queremos permanecer unidos. Es mandamiento del Señor que estemos esperando, ¿qué cosa? Su venida. ¿Y cómo queremos estar cuando el Señor venga? Juntos, sirviéndole, honrándole, predicando su evangelio, alimentándonos de su palabra, orando, toda una vida cristiana permanente en Cristo Jesús. Nosotros sí ya lo entendimos, pero el mundo que está allá afuera, ellos no lo entienden. Ellos creen que la felicidad está en el alcohol, en las drogas, en los bailes, en los bares, en los centros deportivos, que pues yo no voy en contra de eso, por cierto, puedes practicar el deporte que quieras, ¿verdad? Porque es bueno, pero eso no es todo. Qué bueno que los que están aquí saben que deben permanecer aquí. ¿Por qué?
¿Acaso tú sabes cuándo va a venir el Señor? ¿Tú no sabes si el Señor va a llegar en este momento mientras estamos aquí? ¿Pero qué importa que falten 200 años o 500 años? ¿Qué importa eso? Es nuestro deber y nuestro privilegio estar preparados. No solo para demostrar, ya ven, soy muy aguantador. No, hermano. Para darle la honra y la gloria a aquel que dio su vida por nosotros. Porque Él nos ha pedido que estemos unidos esperando su venida. Conoce lo más que puedas acerca de eso. Pero también hay una característica del mensaje que debemos predicar. Y esto es en lo que fallan algunos. El mensaje que vamos llevando debe ser un mensaje de amor, de esperanza, de fortaleza en Cristo Jesús. Hace días visitábamos una hermana y alguien nos platicaba de que en una ocasión tuvieron una reunión por ahí en una misión y el encargado por ahí le dijo, inviten a todas las gentes que puedan, y sí llegaron gente, ¿verdad?, de los vecinos del lugar, pero a la hora de la predicación lo que empezó a hacer es atacar a un grupo religioso, a su líder, y a ponerlo como palo de gallinero. ¿Y sabe qué hizo la gente? Se fueron saliendo, se fueron yendo y se quedaron nada más los que siempre iban ahí. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? El mensaje que vamos llevando es un mensaje de amor. Se entiende que ellos no conocen de la palabra. ¿Por qué atacarlos? Es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza en Cristo, que es ahí donde van a encontrar fortaleza. Mateo 11, 28 y 29, el Señor decía, fíjense el mensaje que el Señor predicaba, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor sabía que las gentes sufrían de enfermedades, de problemas políticos. Eso había mucho en Israel en ese tiempo. Problemas económicos, problemas de salud. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Yo voy a enseñarles cómo enfrentar esos problemas que ustedes tienen. Si hay violencia, yo voy a enseñarles cómo enfrentar eso. Por eso les decía el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo. Hay hogares en donde hay dinero, hay preparación académica, hay buena casa, buen coche, buen trabajo, pero hay rencillas. ¿Se es feliz así? No, hermano. Ustedes lo saben, si es que hay alguien que no lo sepa, donde hay un esposo alcohólico, un hijo metido en las drogas. Qué triste se siente ese ambiente, hermanos. Cuánto sufrimiento de los padres. ¿Cuántos de ustedes han ido a un centro de rehabilitación de adictos a las drogas? ¿Sí han ido, hermanos? ¿Sí? Sí, nos ha tocado ir. Si vieran que se estremece uno en esos lugares. Yo fui varias veces a una cárcel en Zacatecas, ahí donde están los delincuentes, esos que han oído que peligrosos, y se han levantado, y se han matado. Y hemos ido a predicar ahí.
Pero una cosa que me llama la atención de esas personas que se congregaban ahí, cantan con tanto entusiasmo, hermano. Ya quisiera que cantáramos aquí así. De veras, al ver eso a mí hasta ganas de llorar me dan. ¿Cómo es posible que estos que están aquí canten con tanto fervor? Y los que estamos aquí a veces estamos con la boca cerrada. Pero hermanos, por eso decíamos, ¿en qué vamos a enfocar el mensaje? ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso, no te enredes en tantas cosas, hermano. Hermanos, es importante pues que no nos dé miedo al maltrato. No te dé miedo que te maltraten. Solamente mira lo que pasó con Cristo. Mira, Él hizo toda la obra que tenía que hacer. Pablo, él también se dedicó a predicar la palabra del Señor. No te dé pena predicar a Cristo. No, si ves un personaje ahí que es muy importante en la ciudad, es un ser humano. Sí, es un ser humano, aunque lo veas muy elegante. Yo no sé si tiene algún problema en el hígado, yo no sé si... Pero el problema más grave, ¿dónde lo tiene, hermano? Así es. El problema más grave lo tiene en el corazón. Necesita a Cristo. No te dé pena. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Eso ponlo en tu mente. ¿Por qué no me voy a avergonzar de hablar de Cristo? Porque el mensaje que llevo es poderoso para transformar la vida de quien sea. Si transformó tu vida o no, hermano. Transformó la mía. Y todavía el Señor me llamó a servir. Y así muchos hermanos van a lugares muy peligrosos a predicar el mensaje, pero porque el Señor ha hecho transformación en su vida. No les da pena. ¿Por qué? Porque el mensaje que llevan es poderoso. ¿Por qué te va a dar pena? No, es un mensaje grandísimo, poderoso. No te dé pena. Pero ¿cuál es la otra cosa que hace que no hablemos de Cristo? Principalmente a lo mejor esto. La falta de amor por los inconversos. La falta de amor por los que sufren. Nos preocupamos mucho por nuestro bienestar personal, pero nos olvidamos que el Señor nos pide cuentas de nuestro prójimo también. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano. El sacerdote pasó, lo vio y dijo no. El levita pasó y no, tampoco. Pero el samaritano, ¿qué dice? Tuvo compasión de él, tuvo misericordia. Y esta expresión a mí me llega al corazón. Vendó sus heridas. Eso, vendó sus heridas. Limpió sus heridas con cariño, con cuidado. Ese es el trabajo que tenemos que hacer tú y yo. Hay muchos heridos. Hay muchos que están sufriendo, clamando a un Dios que no conocen, a una imagen a veces. ¿Cuántos no van a ese lugar? Por cierto que yo lo he oído cuando alguien enciende la radio en el coche, porque yo nunca lo enciendo. Tengo ese problema. Nunca enciendo la radio en el coche. Pero a veces van personas conmigo a un lado, siempre lo encienden. Y oigo ahí que dicen, manda tu mensaje a quién sabe dónde, porque te están haciendo daño, hay envidias, hay esto y el otro. Además te prometemos hacer amarres.
Yo no sé si lo han oído eso. Hermanos, hay gente que hace cosas, hermano, por no conocer el verdadero camino del Señor. ¿Y quién es el que va a llevar el mensaje de verdad? ¿Quién es el que va a defender ese mensaje de verdad? Nosotros, hermanos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: si yo tardo en llegar, porque quiero ir allá contigo, ¿verdad? Pero si tardo y no llego, quiero que sepas, te doy instrucciones cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y apoyo de la verdad. Qué bonito se oye. Pero la iglesia es columna, es baluarte, solo cuando predica el evangelio. Pero cuando tiene un evangelio escondido ahí, ¿cómo va a ser baluarte de la verdad? Si esas columnas que están aquí estuvieran tiradas allá afuera, ¿estarían soportando el peso? No. Están cumpliendo una función porque están puestas ahí sosteniendo el techo. Hermanos, es importante pues que ores al Señor y le digas: Señor, no siento mucho interés por los perdidos. ¿Por qué? Déjame decirte, ¿cómo sabes que amas a los perdidos de veras? ¿O nomás, sí, pobrecitos, sí sufren, cómo no? Dios los bendiga. Hermanos, no es solo eso. La falta de amor nos impide predicar el evangelio. Déjame decirte un ejemplo. ¿Te acuerdas de aquella historia en donde la parábola de las 100 ovejas? Fíjense nada más cuando alguien ama. Dejó a las 99 encerraditas ahí. ¿Y qué pasó? Así es. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué fue por ella? Porque la amaba, hermano. Y ustedes saben que hay un hermoso himno que habla de eso. Eran 100 ovejas que había en el rebaño, ¿verdad? Pero un día perdió una de ellas. ¿Y qué pasó? Se fue a buscarla. Cuando la encontró, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y la llevó al redil. Eso hace el amor, mi hermano. Eso hace el amor. De modo que yo pongo en tu mente esta tarde de que ¿realmente amas a los perdidos? ¿O solamente quieres amar a tus hermanos que vienen los domingos aquí? Dijo el Señor Jesucristo: si amas a los que te aman, ¿qué méritos tiene eso? Eso no es importante. Lo más importante es que ames a aquellos que no te aman. Por eso, hermanos, yo les invito a que dejemos todas estas actitudes y nos preparemos pidiéndole al Señor una identidad más cercana a los planes de Dios, a que seamos como Él. A veces necesitamos un ejemplo, pues tomemos el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de recorrer lugares, de ir en la colonia donde vivimos, si no quieres ir tan lejos. Sí, no te dé pena. Agarra el montón de folletos, hay muchos por aquí, Nuevos Testamentos, Evangelios de Juan hay aquí, allá en tu colonia, o vente aquí en derredor del templo. Este sábado vamos a salir, hermano, este próximo sábado vamos a salir, pero en la mañana, porque en la tarde hay una actividad. A las 9:30 de la mañana ya debemos estar aquí. Este es el punto de reunión. Estamos llevando un plan de trabajo, ya abarcamos un buen
pedazo, ¿verdad?, de estas colonias desde allá, del Libramiento, y queremos seguir adelante. Hasta llegar aquí, terminar aquí. Ya cuando terminemos estas partes, nos vamos a pasar al otro lado del canal. ¿Sí? Y eso es poco lo que estamos haciendo. Por eso, hermanos, yo les pido, y estemos también seguros de la presencia del Señor. Voy a terminar con este verso que dice aquí. Verso 9. Para que esto quede en nuestra mente y en nuestro corazón, de que tú no vas solo cuando vas llevando el mensaje del Señor. Dice el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Repitamos esa parte, hermanos. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Habrá pueblo del Señor en Querétaro? ¿Habrá alguno que en esta zona? Sí, hermano, el Señor tiene mucho pueblo, pero necesitamos ir y llevar este mensaje para traerlos como aquella oveja que se perdió. Hay que traerlo con cariño, con compasión, hermanos. No llevemos un mensaje de condenación. Ese momento ya llegará, pero el Señor lo va a pronunciar. A nosotros no se nos es permitido ni siquiera maldecir al diablo, fíjese. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Que ni siquiera debemos maldecir al diablo. Ya le tocará al Señor hacerlo. A nosotros nos corresponde llevar el mensaje de salvación. Preparémonos, pues, hermanos, para que Dios bendiga a nuestra iglesia. Más adelante en el capítulo 19 aquí de Hechos, vean ustedes cómo es una iglesia cuando trabaja, cuando lucha, cuando tiene esa identidad de llevar el Evangelio. Es parte de su identidad, de su carácter. Dice en el capítulo 19, verso 20, cuando la iglesia empezó a obedecer, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quieres que la obra del Señor crezca, hermano? ¿Sí queremos, hermano? ¿Verdad que sí? Sí, hermano, yo siempre he pensado, porque el Señor así ha puesto en mi corazón, porque lo he visto también en otros lugares. Si esto un día se llena, hermanos, y no cabemos aquí, a lo mejor hasta 2, 3 cultos podemos hacer en un día. ¿Por qué no? ¿Saben de dónde copié eso? Allá en Jerusalén. Pero allá por distintas razones. Los judíos se reúnen en la mañana, creo que de las 8 a las 10. Y de las 11 a la 1 los armenios. Grupo cristiano también, ¿verdad? Pero no se llevan bien. Y de las 3 de la tarde en adelante, otro grupo. Porque se disputan el lugar, pues, el lugar santo, el templo, ahí donde se reúnen, ¿verdad? Lo consideran muy sagrado, porque abajo de ese lugar donde se reúnen está la tumba de David. Para ellos es muy importante. Bueno, pero nosotros por razones diferentes podemos tener hasta 2, 3 reuniones en el lugar, porque no quepan los hermanos aquí en la mañana. Bueno, en la tarde tenemos otra reunión, ¿verdad? Para los que no pudieron entrar en la mañana. Hermanos, vamos a decirle al Señor que queremos permanentemente servirle, pero tengamos un punto donde y cuándo empezar. Y cuando empecemos, hagamos una promesa, un compromiso con el Señor y decirle: quiero servirte permanentemente. Y, como lo decía el hermano en la predicación del domingo pasado, Dios quiere hombres y mujeres fieles que cumplan con su promesa. Y si has leído Eclesiastés,
capítulo 5, hermano. Cuando a Dios hagas promesa, qué bueno que lo sepan, hermano. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se agrada de los insensatos. ¿Y si se entiende qué significa la palabra insensato? Falso, que toma a la ligera, abre la boca a la ligera. En las 10 vírgenes, hermanos, 5 eran ¿qué? Prudentes, y las otras 5 insensatas. Tomaron la lámpara y dijeron: no, hombre, el aceite no es importante, ya conseguiremos por ahí. No somos a veces así, hermanos. Cuidado con lo que hacemos. Dios quiere hombres y mujeres fieles, jóvenes, impetuosos para llevar el mensaje, vigorosos. Si ustedes acaso piensan, dicen: ay, ¿será cierto que el hermano es cierto lo que está diciendo? Bueno, pues los que me conocen o los que me conocieron antes lo saben. Gracias a Dios por ello. Pero como dijo el apóstol Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios que ha obrado en mí. Eso puede hacer en la vida de ustedes también. Vamos a orar al Señor, hermano. Y el próximo sábado los esperamos a las 9:30. Puesto de pie, vamos a hacer una oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en este hermoso día por la bendición que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias porque aun cuando es un tiempo de asueto, hay un buen número de hermanos que han propuesto en su corazón estar aquí. Gracias por ellos, Padre. Pero en esta mañana en la que hemos leído tu santa palabra, Señor, permite que llegue no solo a nuestras mentes, sino que llegue a nuestros corazones y que hagamos un compromiso gustoso, Señor, de ir y hablar. Habla y no calles, no tengas miedo, porque yo tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad. Gracias por ese mensaje que tú nos das. Te ruego, pues, Señor, que tú toques nuestros corazones y seamos sensibles y no endurezcamos nuestro corazón con relación a esta tarea hermosa que es llevar tu palabra a aquellos que no te han conocido. Padre, quédate con nosotros, bendice a esta iglesia, bendice a nuestro hermano pastor allá donde está, Señor, y permite que los planes que se tienen sean para tu honra y gloria, para buscar el progreso de tu obra, Señor, y como dice tu palabra, que crezca y se fortalezca. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Síguenos en nuestra página web IBB El Roble Salvación en Cristo.org. Que Dios te bendiga.